Estamos a martes, así que vamos avanzando en esta semana. Y esta semana que vemos palabras que nos deben llevar a una reflexión. La palabra en esta mañana que yo quiero que nos detengamos es miedo. Miedo. Obviamente la pregunta cabe. ¿A qué le tiene miedo usted? Yo creo que en el momento que nosotros avanzamos en nuestras edades y en las estaciones de nuestros tiempos, los miedos cambian, ¿no? Creo que en un principio podemos tener miedos muy simples, miedo a que no nos acepten, miedo a las circunstancias de enfermedades, miedo a las amistades, a que nos traicionen. Muchos pueden tener miedo a la soledad, miedo a muchos, los que están en esas edades que quieren casarse, miedo a quedarse solos. Puede haber miedos después a que uno tiene una familia, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a que un ser querido nuestro se vaya antes que uno, miedo al fallecimiento de un hijo, terrible eso. Luego cuando uno va avanzando, yo tenía un médico que decía algo que es muy lindo, decía, hasta los 30 nosotros perseguimos a las enfermedades, después de los 30 las enfermedades nos persiguen a nosotros. Bueno, después de los 30, 40, tenemos miedo a las enfermedades que nos aquejan, eh, y después en algún momento, antes o después, tenemos la partida de un ser que uno quiere y por primera vez nos detenemos en el cementerio, miramos a la tumba y miramos el lugar donde está el ser ese que uno quiso que ya no está más y comienza a a entrarnos el miedo a la muerte. Son miedos y ese miedo nos acompaña después en la edad adulta. El miedo a se están yendo amigos, se están yendo el miedo a qué, a la muerte y después de la muerte qué, miedo. Eh, Yo quiero traerles la segunda parte del versículo que vimos ayer, Juan 14:27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos aconseja no tener miedo. A usted me dice, bueno, es imposible. Es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque los miedos son reacciones naturales a lo desconocido. Entonces, uno tiene miedo. Y el tener miedo también es saludable, en cierta manera. El tema es cuando el miedo se apodera de nosotros y yo comienzo a tener una vida lejana a una vida amplia, real, una vida productiva, porque yo tengo miedo. Y hoy en miedo se habla de pánico, y el pánico parece como que es la enfermedad de la época. El Señor nos dice, no tengan miedo. Ahora, los que se enamoran de los números en la Biblia dicen que hay 365 veces en todo el texto de la Biblia, que hay una exhortación de parte de Dios a que no tengamos miedo. Una para cada día del año, puede ser. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Es una insistencia que Dios nos da, no tengan miedo. El que tiene miedo en última instancia desconfía de Dios. El que tiene miedo en última instancia desconfía de Dios. No desconfíe de Dios, ni peor, le tenga miedo a Dios. Acuérdense en que Jesús, que conocía a los seres humanos, nos pidió encarecidamente que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. No se olvide de esto. Hasta mañana.